Concluida la Segunda Guerra Mundial, nació la llamada bipolaridad del poder encarnada por dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Se planteó un nuevo conflicto ideológico entre comunistas y democracias occidentales. Nació la era nuclear y paulatinamente fue imponiéndose un nuevo orden del terror. Ambos bloques iniciaron una carrera armamentista que llevó al borde de la guerra caliente, mediante espionaje internacional organizado, reclamos diplomáticos y una eficiente propaganda. Alemania quedó dividida en dos: la República Democrática, con tendencia comunista, y la República Federal, adherida a las democracias capitalistas occidentales. La Segunda Guerra Mundial marcó como ningún otro acontecimiento esta década y el siglo en general. Estados Unidos vio una revolución cultural impulsada por el rápido desarrollo industrial y el consecuente fenómeno del consumismo. La caída del muro de Berlín simboliza el fin de la Guerra Fría. Años después, la desarticulación de la Unión Soviética facilitó el surgimiento de Estados Unidos como potencia hegemónica. Joseph Raymond McCarthy nació en Estados Unidos, en Wisconsin, en 1908. Político y abogado que durante la Segunda Guerra Mundial fue oficial de inteligencia en Infantería de Marina. Una vez acabado el conflicto, dejó su militancia en el Partido Demócrata y ganó la nominación por el Partido Republicano como senador por Wisconsin. Desde su reelección en el Senado en 1952, puso en marcha una campaña anticomunista por todo el país que llegó a aglutinar el apoyo de una parte importante de la sociedad norteamericana. Fue organizador e inspirador del Comité de Actividades Antiamericanas del Senado, desde donde dirigió la mayor operación de investigación, acoso y derribo de políticos, sindicalistas, intelectuales y artistas que tenían relación directa con ideas liberales o progresistas. Populista para unos, loco, demagogo y charlatán para otros, lo cierto es que lideró los sentimientos conservadores del nacionalismo norteamericano. Una condena del Senado acabó con su carrera política en 1954 tras acusar a miembros de las Fuerzas Armadas. Su vida terminó 3 años después como consecuencia del alcoholismo. En Argentina, Gregorio Seltzer, periodista y escritor con actuaciones en universidades argentinas y mexicanas, realizó una investigación sobre el macartismo, en la cual analizó los orígenes del mismo. Seltzer estableció que el macartismo es un fenómeno ligado intensamente a las peculiaridades históricas de Estados Unidos, un país que es el resultado de varias etapas migratorias, con la llegada de personas de muy diverso origen que hacía peligrar los valores tradicionales de los blancos, anglosajones y protestantes de la nación. Este miedo de perder las señas de identidad nacional generó en diversos sectores conservadores una paranoia para anular o minimizar los valores diferentes de los tradicionales en la sociedad estadounidense. Como un antecedente remoto, en el año 1600 surgió en Salem la Casa de Brujas, donde se perseguía a personas indefensas por vincularlas con espíritus y demonios íncubos y súcubos. Tiempos después surgieron grupos racistas como el Know Nothing y el Ku Klux Klan. Además, muchas agrupaciones fueron ferozmente hostigadas por protestar por sus derechos, pero principalmente por no coincidir con las ideas políticas del gobierno de turno. Así se asesinó a anarquistas y se persiguió a los líderes sindicales por su capacidad para organizar a la clase obrera, medidas que amenazaban los intereses políticos y conservadores del gobierno. Fueron condenados a morir 8 líderes sindicales, 4 fueron ejecutados, 1 se suicidó y 3 lograron conmutar su pena capital por cadena perpetua. Este fue el caso de los mártires de Chicago de Haymarket. Por este hecho, se conmemora el 1 de mayo el Día Internacional del Trabajo, con excepción de Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos de América, se emprendió una campaña de represión ideológica contra grupos disidentes y activistas políticos de corte liberal a quienes se los acusaba de comunistas. El caso más conocido fue de los obreros Bartolomeo Vanzetti y Nicolás Sacco, quienes fueron acusados y posteriormente ejecutados por delitos no cometidos. Para muchos, la ejecución se debió a su doble condición de inmigrantes pobres y anarquistas. Consideramos que el macartismo es un recurso ideológico burgués de descalificación y calumnia.
Esta práctica, junto con políticas represivas, sembró el temor y la confusión para promover el aislamiento y posterior aniquilamiento político y eventualmente físico de una persona o de un movimiento. Se basó en la propia impotencia de cualquier vertiente ideológica burguesa. Lo han usado y lo usan el nazifascismo, el liberalismo, el estalinismo y naturalmente las dictaduras latinoamericanas. Consistía en una acción que impedía debatir ideas de cambio o de evolución de una sociedad. El macartismo terminó con algunos ejecutados, muchos exiliados y millares de cesanteados y encarcelados. Fue una feroz arma en manos de las burocracias contra el activismo sindical y las políticas progresistas en todos sus matices. El fenómeno consistió en el fomento de prácticas de delación, listas negras y actividades inquisitoriales. Dejó una huella indeleble de sospecha y censura que afectó a varias generaciones. Con olvido del principio jurídico de presunción de inocencia, ante una denuncia el comité aplicaba la presunción de culpabilidad y era el acusado quien debía desmentir su no participación o simpatía por ideas comunistas. Una forma de lavar su culpabilidad era delatando a sus camaradas. Muchos no aceptaron esta vergonzante mecánica de salvación. En el mundo del cine tuvo lugar la caza de simpatizantes de izquierda. Algunos, pocos, se opusieron valientemente. Otros colaboraron, como Robert Taylor, Walt Disney y el director Kazan, quien luego se disculpó públicamente por su comportamiento. La lucha de los bandos soviéticos y norteamericanos originó temores reales e imaginarios que hacía ver enemigos por todas partes, aún dentro del mismo Departamento de Estado, donde se denunció la conspiración marxista en febrero de 1950. Esa denuncia la efectuó el senador católico por Wisconsin, Joseph McCarthy. Luego de la denuncia, la sociedad norteamericana estaba presa de pánico. Empleados públicos, profesionales y hombres representativos de diversos ámbitos de la cultura fueron objeto de sospecha y víctimas de la adjudicación de delitos contra su país. McCarthy fabricaba supuestos comunistas, presentaba izquierdistas como tales, construía causas, realizaba minuciosos interrogatorios o inventaba historias contra parientes, amigos o conocidos de supuestos comunistas o procomunistas. Acusaba de simpatizar o de ser débiles frente al comunismo a quienes le criticaban o a los que simplemente no compartían sus posiciones. La intolerancia no terminó con la muerte del senador. Tal como lo señaló el expresidente Eisenhower, el macartismo se hizo más importante que McCarthy y duraría mucho más que la publicidad o el poder del hombre.